Seguimos estudiando las historias del Antiguo Testamento que nos dan alguna enseñanza o nos dejan principios con respecto a las profecías, especialmente esas apocalípticas. En la semana pasada estudiamos la historia de Ruth y de Esther, y esta semana vamos a estar estudiando dos historias que son muy impactantes, y son las de los 3 jóvenes hebreos y Daniel, en el libro de Daniel obviamente, y vamos a estar estudiando también y analizando la historia de Pedro y la iglesia primitiva cuando fue arrestado. ¿Y por qué vamos a estar estudiando estas dos historias? Porque queremos analizar qué lecciones sacamos de cómo enfrentar persecución. Sabemos que el libro de Apocalipsis habla mucho de eso, y vamos a estar analizando cómo estas historias nos enseñarán cómo enfrentamos la persecución y cómo Dios se manifiesta en las persecuciones. Así que quédate con nosotros en esta edición de Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos desde aquí, de los estudios de Forest City en Orlando, Florida, Estados Unidos. Contentos como todas las semanas de estar aquí con ustedes y que ustedes estén con nosotros sintonizándonos para estudiar estos temas bíblicos. Estamos hoy con Daniel y con Sammy, que nos acompañan. Joel no se encuentra con nosotros hoy porque está en otra parte del mundo, pero te mandamos un saludo, Joel, si estás viendo esto, y que Dios te siga bendiciendo donde estás. Lo va a estar viendo, haciendo de alguna. Sí. Así que bueno, el tema de hoy, el título es Precursores, y como mencioné ahorita, vamos a estar estudiando la historia de la estatua de Nabucodonosor y los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, y luego en el Nuevo Testamento la historia de Pedro. Pero ¿qué tienen en común estas 3 historias? Y lo que tienen en común es que las 3 hablan de un momento de crisis, un momento de persecución religiosa, un momento donde el gobierno, un sistema, hacía algo obligatorio para un grupo, y el que no accedía a asimilarse o obedecer al gobierno o a ese sistema era pena de muerte. Y cómo esto se asocia con la profecía es lo que vamos a estar estudiando hoy un poco. Pero vamos a comenzar como siempre con una oración, y Daniel, te voy a pedir que continúes orando hoy. Oramos. Querido Dios, gracias por esta oportunidad, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y sobre aquellos que miran la programación también, y que podamos de todas estas historias asumir cosas buenas y que nos ayuden a tener una mejor relación contigo, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Daniel capítulo 2, y allí nos encontramos con una profecía que realmente para mí es una de las más poderosas, porque realmente me parece que es fácil de entender, está muy explicada. Daniel la explica muy bien en Daniel capítulo 2, y tiene que ver justamente con una comparación entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Y hemos estado viniendo diciendo desde el principio de este trimestre que justamente lo que ha pasado en la humanidad es que Dios tiene un reino y se lo dio a Adán y a Eva, y Adán y a Eva perdieron ese reino, y desde ese momento los seres humanos han tratado de crear un reino diferente al de Dios, pero hemos visto los resultados de ese reino. Entonces Jesús viene para mostrarnos una vez más: este es mi reino, es totalmente diferente al de los hombres, y este es el reino que va a durar para siempre. Y nosotros, como quiera, seguimos intentando crear otros reinos y otros principios aparte de los principios del reino de Dios. Pero justamente acá vemos esa comparación entre los reinos del mundo, el reino de Dios, pero es un panorama, un panorama que cubre miles y miles de años, pero resumido en 4 imperios, y tal vez los de los pies que vamos a hablar ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Para tal vez aquellos que nos están viendo que tal vez no desconocen la historia de Daniel 2. El rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño, pero no se recuerda del sueño. Y él tenía una serie de hombres sabios, astrólogos y demás, que les pagaban y estaban allí para ayudar al rey en eso, y él llama al rey y ellos no pueden decirle al rey lo que soñó, sino que el rey le diga ni siquiera una pista. Claro. Nabucodonosor se llena de ira. Evidentemente Nabucodonosor era un hombre que
en Puerto Rico Mecha decimos, corta. sí, prende de medio maniguetazo, ¿viste? No le mucho y prende. Se llena de ira y dice, pues todos ustedes los voy a matar. Y ahí llega Daniel, que lo iban a matar, y dice, no, mira, da un break, dile al rey que me dé un break y vamos a orar. Entonces, Daniel ora y Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación del sueño. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 2, vamos a leer los versículos 31 al 45. 31 al 45. Bueno. De Daniel 2. Dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuzará, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta allí era. Hasta el 45. Hasta el 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tremendo. A mí realmente esta Casi historia... no sé, hay que hablar más sí, nada. literalmente. Esta profecía es muy interesante porque justamente como tú terminaste, que él le dice, Dios te ha mostrado lo que va a ocurrir en el futuro. Y qué interesante que le dio esa visión a una persona que no era ni judía ni cristiana, ¿viste? Era un rey totalmente pagano que había conquistado y destruido a Jerusalén y que se había robado todos los utensilios. O sea, una persona que consideraríamos totalmente mala. A esa persona Dios le da este sueño. Entonces, en este sueño, sí, esta estatua que está dividida por diferentes cosas. Entonces, menciona que cuando están diferentes partes del cuerpo con diferentes metales, pero cuando llega a los pies, está mezclado. Y me gusta mucho la versión que tú acabas de leer, Daniel, en el versículo 43, porque dice que van a tratar de, a través de alianzas humanas, dice la tuya. La versión mía dice alianzas matrimoniales. Pero alianzas humanas me parece más a lo que pasa hoy, que países hacen acuerdos para tratar de mantener la paz, para hacer aliados, Imagino justamente. que era porque en ese tiempo era de esa manera, Exacto, era por matrimonio, ahora correcto, no tanto correcto. Pero dice que aunque traten de hacer alianzas, nunca van a poder estar como unidos. Y para mí esto me enseña un principio que describe los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo pueden estar unidos por algún tiempo, pero tarde o temprano van a terminar divididos. No hay nada que pueda, y eso por lo menos lo estamos viendo ahora aquí en Estados Unidos con las políticas de nuestro presidente, con otros países que antes eran aliados, pero ahora con diferentes cosas que ha hecho,
países que dice, Canadá dice, mira, nosotros que éramos aliados, pero ahora nos sentimos... Y ahora hay una tensión y una división justamente por lo que está ocurriendo. Y cuando Aunque hay hemos sido uniones es aliados... por conveniencia. Correcto. Siempre es por conveniencia. Exacto. Siempre, si alguien no sale ganando algo, no hacen nada. Entonces, me parece que ese principio de que los reinos de este mundo quieren tratar de estar unidos por conveniencia o por lo que sea, pero nunca van a poder terminar unidos para siempre. Una nota al margen sobre lo que acabas de mencionar, y que es penoso, ¿no? Imagínate, si no nos podemos unir los cristianos en el mundo, ¿cómo quiere que se una las naciones? Así mismo es tremendo. Y por eso empieza por la casa, ¿no? Empezamos por nosotros buscando la unidad que el mismo Jesús oró para que la tuviéramos, ¿no? Pero entonces, otra cosa interesante es que, y como estaba mencionando al principio, esa diferencia de los reinos de este mundo, oro, bronce, plata, pero entonces de momento dice, sin intervención humana, sale una piedra del cielo. Y esa piedra se estrella contra los pies, derriba todos los reinos, ¿verdad? Que están, los imperios, y se hace un imperio que dice aquí que durará para siempre. Y para mí eso es una, no sé, a mí me llena de paz y tranquilidad saber que por más injusticias que veamos en este mundo por los reinos, los imperios, los países, los gobiernos, Dios ha prometido que un día Él va a establecer su reino definitivamente. Y esa vez ese reino nunca va a caer. Y aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, exactamente. Y de ese reino es el que nosotros podemos empezar a vivir bajo los principios de ese reino ahora hasta que sea establecido. Pero bueno, ese fue el sueño. Y mira ahora cómo reacciona Nabucodonosor ante tan magnífico interpretación. Vamos a leer Daniel 2, 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Muy bien, así que Nabucodonosor escucha esto y reconoce, entre Daniel, no hay un Dios como el Dios tuyo. Mira, nadie pudo decirme el sueño, y no solo me diste el sueño, me diste la interpretación. Y bueno, y encima me dice que yo soy la cabeza de oro. Y yo soy la cabeza de oro. Sí, pero yo creo que no entendió el sueño en el momento. Yo creo que él se impresionó tanto con lo que... Con una parte del sueño. No, con el sueño como tal, en que este hombre yo no le tuve que decir y se le reveló. Pero entonces la interpretación, yo creo que es como cuando a veces te dicen algo y después luego te quedas pensando, espérate, ¿qué fue lo que...? Sí, como que... Espérate, me está diciendo que yo soy la cabeza y que después de mí. Sí. Cuando ¿sabes? Que humillante era para él, porque porque no sé si en el otro algo, no sé si fue que le metieron cizaña en la mente o fue el mismo que se quedó pensando. ¿En cuál? Bueno, porque después crea la estatua completa de oro. Claro, sí, pero eso fue por manipulación de otra gente o fue No, el mismo fue él. Y justamente a ese texto iba porque en la vida de Nabucodonosor vemos que él tiene momentos donde Dios se manifiesta y él queda, no hay otro, pero eso dura tan brevemente y vuelve y cae en lo que estaba antes y vuelve a abandonar a Dios, vuelve a pensar que Dios no es nada. Y esto ocurre por lo menos 2 veces hasta que finalmente tiene el sueño del tronco, ¿se acuerdan del árbol que lo cortan? Sí, y ya después de eso ya ahí dice ya aprendí. Pero justamente tiene esta reacción primera de sorpresa de wow, qué tremendo. Y cuando vamos a Daniel capítulo 3 versículo 1 vemos que entonces manda a hacer una imagen que seguramente tenía que ser parecida a la que le dijo Daniel, pero ahora la hace toda de oro. ¿Cuál es el mensaje que él está mandando al hacer una estatua completa de oro? ¿Ustedes piensan? Yo creo que, al igual que todos nosotros, la mente nuestra es querer trascender. Todos queremos trascender. O sea, estar metido en este cuerpo y saber que vamos a vivir 60, 70, 80 años y después nos vamos a morir y ya no tenemos control sobre nosotros, es algo que al ser humano le impacta. Y yo creo que Nabucodonosor, no sé cuántos años habrá tenido en ese tiempo, andás a ver si tenía 60, 70, no sé cuántos años habrá tenido. Obviamente veía que su tiempo iba pasando
y que su reinado iba a pasar a otra persona. Y la estatua de oro es una forma de querer trascender, de querer dejar algo. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Si tú me preguntas a mí, al final de mi ministerio, si yo estoy intentando dejar algo. Quiero dejar algo, ¿viste? Claro. Creo que es natural y termina siendo bueno. Tú quieres dejar algo bueno. Y yo creo que a Nabucodonosor le pasa eso. Claro, lo hace de una manera equivocada, ¿no? Pero tú lo dices como el famoso legado, ¿no? Nosotros siempre queremos dejar un legado. Y muchas veces al final de la vida, cuando he hablado con personas, la crisis mayor es ¿qué legado dejé? ¿Viste? Ahora que ya estoy a punto de morir, estoy en una cama, ¿qué fue lo que dejé? ¿Hice bien? ¿Hice mal? Y sin duda yo creo que hay algo de eso, porque yo creo que ya Nabucodonosor estaba ya avanzado de edad. No sabemos cuánto pasó desde la visión hasta este evento tampoco. Pero sin duda también ve un elemento de un poco de soberbia, en el sentido de que la estatua decía que era oro, plata, bronce, pero yo la voy a hacer toda de oro porque yo quiero que mi reino dure para siempre. Aunque se me dijo que no, pero yo quiero... ¿cómo se dice? Yo quiero imponerme. Claro, quiero imponerme por encima de lo que el Dios de Daniel me dijo. Sí, que para mí, lo que iba a decir es eso, que yo creo que ese tipo de inseguridad, porque nosotros, el legado o lo que uno hace, yo creo que debe de tener una mentalidad para que continúe. Entonces yo creo que está bien, como ahora le dicen a él, no, va a tener fin y va a venir alguien después. Entonces yo creo que algo de nuestro orgullo que sucede, ¿verdad? Cuando no estamos alineados bien con Dios, de que pensamos como que no, este ministerio que yo tengo es como que soy yo y después de mí que venga alguien que lo haga mejor que yo, o que venga y después que, aunque es inferior a mí y va a tomar mi lugar, es difícil de digerir. Pero cuando tenemos la mentalidad de reino, yo creo que un orgullo es decir, ¿sabes qué? Estoy preparando lugar para que venga alguien después de mí que pueda continuar esto aún mejor. Exacto. Y entonces no estamos pensando en mi legado, sino estamos pensando en el legado completo que Jesús mismo comparte todo el tiempo estamos todo es compartido y todo es pensado en un discipulado y no es como que soy yo el centro. Y eso lamentablemente pasa mucho, te dan la oportunidad de que lidere algo y entonces te crees que esto soy yo, en vez de decir voy a hacer algo para que otros también puedan hacer y que lo puedan hacer mejor que yo. Es más, me fui de la iglesia o me fui a este ministerio, ahora van a ver que sientan que sientan ahora como, en vez de decir no, ojalá que cuando yo me vaya esto corra mejor de cuando yo estaba. Y esa es la noticia que uno tiene que pensar, porque si no, uno se va, que escuches de repente, mira, esta persona, tú hiciste 10,000 cosas, esta persona hizo 100,000 cosas. ¿Qué voy a hacer? No, al contrario, decir, wow, qué tremendo, qué bueno que eso está continuando y que hay alguien ahora que está llevándolo aún mayor. Eso es muy de Dios en el corazón. No sí, totalmente. No, humano. Totalmente. No es humano. Eso me hiciste recordar a Saúl y David, cuando David decía, la gente decía, Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000, y a eso Saúl le sabía, o sea, malísimo, porque sentía eso de que como que yo soy el rey, y viene este pelele aquí a llevarse más gloria que la mía. Pero bueno, llegamos entonces a Daniel capítulo 3 y esta es la historia que también queremos profundizar hoy. Y vamos a leer los versículos de Daniel 3 del 1 al 4. Perdón, del 1 al 6. Daniel 3 del 1 al 6. Sí. Ok, lo leemos. Dice... El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a quien se reuniesen los sátrapas, los magistrados. ¿Cómo se dice sátrapas? Yo siempre he escuchado sátrapas, pero no lo veo con acento. Bueno. Pero Joel no está aquí, no te preocupes. Sí. Okay. Estamos en paz. Gracias. Cambia la R por la L, no te preocupes. Problema. No es para tanto. Los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Wow. Muy bien. Aquí vemos
Justamente, este es el rey de Babilonia y sabemos que en Apocalipsis el sistema que va a estar dominando también se identifica como Babilonia. Así que, ¿qué principios tenía Babilonia antigua que se manifiestan en la Babilonia escatológica antigua? Y aquí veo el clarísimo, que esto lo hemos venido diciendo un montonal de veces, y es que Babilonia, el sistema de Babilonia, usa la fuerza para lograr sus objetivos. Aquí Nabucodonosor hace la estatua y manda a todos, no solamente a los oficiales de su imperio, pero dice, la gente de todas las razas, de todas las naciones, de todo, cuando escuchen, tienen que adorar mi imagen. Y fíjate que había también un elemento musical. La flauta, cuando escuchen la música, ahí es que tienen que arrodillarse frente a la estatua. Y el que no se arrodille, al horno de fuego. El elemento de usar la fuerza, la opresión, de incluso manipular a las masas para que hagan lo que yo quiero con ¿cómo se llama? Amedrentamiento es una palabra. Sí. Amedrentamiento. Es el espíritu de Babilonia. Está en Babilonia. Entonces, por eso aquí siempre decimos que cualquier sistema, cualquier organización, ya sea secular o ya sea cristiana, que use la fuerza para lograr un objetivo, está usando los principios de Babilonia. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no usa nunca la fuerza, no usa la opresión, no usa la manipulación, la obligación. No usa la obligación. Es de libertad. Pero los otros reinos usan la fuerza. Y por eso acá todo el tiempo está hablando de que el que escuche y esté aquí y no adore, al horno de fuego. Entonces vamos ahora a leer los versículos 7 al 12. Dice, por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes ustedes ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Muy bien, entonces. Oye, acá hay algo. Sí. Aquí hay algo, ¿no? Fíjate, nosotros dentro de la iglesia cristiana siempre hemos usado el hecho de decir, y siempre va a haber gente que no se incline delante de la estatua. Y lo hemos dicho, o sea, hemos predicado sermones al respecto. Y no digo que esté mal, está muy bien. El punto aquí es el siguiente, que no puedes inclinarte delante de la estatua, pero sí tienes que inclinarte delante de la estatua que yo fabrico. Sí tienes que hacerlo. Delante de la religión mía. Delante de la religión mía, delante de mis conceptos, delante de mis creencias, tienes que inclinarse. Si no te inclinas, si no crees lo que yo creo, entonces tú vas al horno de fuego. Estás perdido. Literalmente. El horno de fuego. Estás en el horno de fuego. O sea, es una paradoja de la vida esto. Tremendo. Lo que criticamos en otros muchas veces es porque nosotros mismos lo hacemos de alguna manera, solapada, con algún cambio, pero el principio al final es el mismo. Al principio es el mismo. Es tremendo, no había hecho esa comparación de nosotros, porque es verdad, tienen la razón. Y aquí lo vemos clarito, o sea... Y no los hacemos miembros de la iglesia si no creen así. Exactamente. Tú quieres ser miembro del grupo mío, tú tienes que inclinarse delante de la estatua mía, porque es la que yo considero y creo que Dios me ha dado, y si no, tú no te inclinas y te vas con la otra religión, ¿qué cosa? Estás perdido. Al horno de fuego. Sí, estás perdido. Es increíble cómo hemos llegado al punto de que no queremos llevar a la gente a Jesús, queremos llevar a la gente a nuestra denominación, a nuestra iglesia. Y entonces lo que hacemos es proselitismo, lo que hacemos es mucha gente que sin duda está totalmente convencida de mi iglesia, pero tiene dudas con respecto a Dios. No cree muy bien en... Y peor, porque lo más seguro piensan que no, que creen en Dios. Claro, es una... Pero lo más seguro no. Es una ilusión. Ajá. Sin duda alguna.
Bueno, pero acá entonces llega el momento de Sadrach, Mesach y Abednego, donde ellos deciden no postrarse ante la imagen. Ujú. Ahora, es interesante porque acá dice en el versículo 11, este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados en un nuevo ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y el resto, che? Eso mismo, a eso íbamos. Si vamos a Daniel capítulo 1, Ajá. los versículos 3 al 6, Daniel 1, 3 al 6, Ujú. fíjate lo que dicen. A ver qué dice. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey le asignó una ración de comida. Debían recibir entrenamiento por 3 años. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. O sea, habían, no sé, voy a decir un número que la Biblia no dice, pero yo puedo asumir 100 muchachos tal vez un número pequeño, que se habían traído de Jerusalén para instruirlos aquí. Y de esos 100 que habían recibido la misma instrucción que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que habían ido a la sinagoga, que habían estado en todo, solo estos 3 deciden no inclinarse. Y ahí es donde hago la pregunta, ¿por qué estos jóvenes no solamente no se inclinan, sino que están en una tranquilidad en medio de la amenaza de muerte de que el que no se arrodille va para el horno de fuego? Y lo podían ver, el horno de fuego. Ellos ven todo eso y deciden, no me importa. Y fíjate cómo ellos mismos lo expresan. En Daniel capítulo 3, el versículo 25. ¿Quién lo lee? Daniel 3:25. Perdón, no lo busqué. No, Me quedé Tranquilo. pensando. Sí, no. 25. Daniel 3:25. Dice, miren, respondió el rey, veo a 4... No, perdóname, Sí, ese sí, no, ya, ese no. ok. El 16 y 17 y 18. Ok. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quienes servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Fíjate, no se nota que están temblando de miedo, están hablando con autoridad, con seguridad. Mira, rey, te voy a hablar la clara. Si fuera puertorriqueño estos jóvenes, nosotros no vamos a adorar tu imagen bajo ninguna circunstancia. Nos puedes meter al horno de fuego, nos puedes tirar al horno de foso de los leones, nos puedes decapitar. No vamos a adorarla, punto. Porque el Dios que nosotros creemos puede librarnos, pero fíjate cómo terminan diciendo, y nos librará. O sea, tienen una seguridad en el Dios que ellos sirven de que Dios se va a encargar de la situación. Entonces están ahí sin miedo, tranquilos, hablando con seguridad y con autoridad al que tiene la autoridad humana para mandarlos al horno de fuego, que es justamente lo que ocurre. El rey, cuando escucha esto, se llena de ira, una vez más. En Daniel 2 se llenó de ira porque nadie le podía decir el sueño. Aquí, como estos lo están retando, se llena de ira, manda a calentar el horno 7 veces más y los tira allá. Sin saber lo que iba a pasar, que ahora sí, esto es Daniel 3, los versículos 24 al 25. 24. Sí. Antes de irnos para allá, Ajá. qué bien que lo manejan. O sea, si lo que está transcrito aquí fue más o menos lo mismo que hablaron con ellos, era una oportunidad para el reino. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, le dice. O sea, esto está sobreentendido. Claro, sí. Le están diciendo, ¿tú no te acuerdas hace un poco de tiempo atrás cuando tuviste el sueño? Cuando tuviste el sueño y no sabías qué lo que era y yo Dios mío te lo reveló. ¿No, tú no te acuerdas lo que tú dijiste? Sí, sí, Dios todo ese como lapso. Daniel, tú no te acuerdas de eso. O sea, yo no me voy a inclinar. O sea, es una oportunidad que le están dando al rey para que recapacite un poco. Claro. Evidentemente era como diciéndole, realmente tan rápido se te olvidó lo que pasó. Y que aunque te lo digamos, tal vez ni lo vas a entender de nuevo, porque vas a seguir empedernido. No tenemos que contestarte. Pero esto sí te vamos a decir. No vamos a adorarla, aunque nos tires al horno, porque nuestro Dios nos puede librar
y Él nos va a librar. Y justamente esa seguridad es la que yo pienso que cuando vamos a Apocalipsis, que es lo que vamos a analizar en la próxima sección del miércoles, porque vamos a comparar Daniel 3 con Apocalipsis 13 y 14, porque también Apocalipsis habla de Babilonia que surge y que va a obligar a la gente también a adorar. ¿Cómo podemos tener la seguridad, la convicción y la tranquilidad en medio de la amenaza de muerte? Porque como decíamos ahorita, hablando de otro tema fuera de cámara, ¿qué mucho miedo le tenemos a la muerte nosotros los humanos? Sí. Le tenemos terror. Pero estos jóvenes no tuvieron miedo frente a la amenaza de muerte. Solo es algo, como tú dijiste ahorita, eso es algo que no sale de nosotros. Es algo sobrenatural, es algo que tiene que venir de Dios, de su Espíritu, que nos capacite con la seguridad de enfrentar el peligro más grande y no doblegar nuestros principios y los principios del reino de Dios ante las amenazas, sean cual sea. Y por eso, ¿por qué esa seguridad, esa lealtad a Dios? Porque estos jóvenes, entiendo, experimentaron a Dios. Ellos lo vieron. O sea, Dios primero los deja sobrevivir el ataque en Jerusalén. Los traen y están en la corte del rey. Tampoco es que los ponen a picar piedra y a ser esclavos. Están en la corte del rey para ser oficiales del rey, ¿no? Experimentan lo que ocurrió con la dieta. En 10 días ellos estaban mejor que nadie. Eso fue Dios. Experimentan lo que ya analizamos de Daniel 2, que es lo que tú dijiste ahorita, de cómo el rey no podía saber el sueño, pero el Dios de Israel le contesta. O sea, estos jóvenes conocían a Dios y tenían una seguridad en Dios que solamente puede venir cuando yo conozco a alguien. Yo sé cómo una persona va a reaccionar porque conozco a esa persona. A ese punto yo creo que es que Dios quiere que lleguemos con Él, que lo conozcamos de tal manera que sepamos, ante la amenaza que sea, yo sé cómo Dios puede reaccionar y yo sé cómo Dios va a actuar. Y por eso me parece que esto es impresionante cuando lo vayamos a comparar la semana que viene con Apocalipsis capítulo 13 y 14. ¿Y qué es lo que separa al hombre de una buena relación con Dios? Porque fíjate, Nabucodonosor tiene una revelación de Dios. Eso no se puede negar. Claro. y tiene un momento de reconocer a Dios. O sea, y eso le ocurre, creo que le ocurre a todo el mundo. Por el otro lado tenés estos muchachos, que nosotros siempre le adjudicamos por muchos sermones que hasta yo he predicado, ¿viste? El hecho de que no comieron, que se hicieron vegetarianos, por eso actuaban tan bien, ¿viste? Y sí. Yo no digo que no ser vegetariano no sea malo y que la dieta, estoy diciendo que adjudicamos muchas veces a elementos que podemos tocar, eventos, cosas sobrenaturales, cuando realmente lo único que ellos hicieron fue decidir por Dios. Ahora, ¿qué es lo que separa a Nabucodonosor? ¿Y qué nos separa muchas veces a nosotros de recordar esos momentos donde nosotros hemos visto la mano de Dios? Yo digo, es el orgullo. Lo mismo que le pasa a Nabucodonosor, ¿eh? Es el orgullo. Literalmente. Cuando nosotros creemos que, por ejemplo, Sammy, el Señor te está permitiendo tener un tremendo éxito con los jóvenes aquí en la iglesia. Y es natural que en algún momento, cuando ustedes tienen éxito, tenemos algo en éxito, ¿no? Digamos, qué bien que nos está yendo, ¿no? ¿Y eso ¿qué cosa es? Una tentación. Para mí es una tentación. Sí. O sea, y es natural que necesitamos ese orgullo, ¿ves? O sea, estos chicos, para mí, Ángelo, estos muchachos sencillamente eran buscadores de Dios. No es que fueran intelectualmente superiores a todos los demás. Sencillamente ellos eran buscadores de Dios y eso es lo que cambia la vida de la gente, ¿no? Y nos separa del orgullo. Y justamente, Daniel, me alegro que hayas dicho eso, que me parece que es un buen punto para terminar esta sección, este segmento, porque justamente aquí en Daniel 13 y en Apocalipsis 13 hay un elemento en común, no solamente la opresión de un sistema, pero también involucra la adoración. Y vamos a estar definiendo el miércoles qué es adoración, porque adoración tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir ahora, porque a veces no entendemos lo que es adoración, pero vamos a ver qué es adoración desde el punto de vista bíblico, y yo creo que por eso, que lo que tú acabas de decir ahora, Daniel, estos tres jóvenes, adoraban a Dios
y vamos a ver el próximo episodio qué significa adorar a Dios y por qué eso es la clave para el éxito en esta crisis que se avecina. Así que nada, gracias por haber estado con nosotros. Nos pasamos hoy por algunos minutitos. Espero que los algoritmos no nos dañen. Pero te esperamos entonces el miércoles en otra sesión de Estudiamos Juntos. Vamos a terminar con oración. Sammy, ¿pudieras terminar orando? Padre, gracias por tus bondades, por tu majestad. Gracias por tu presencia, Señor. Permite que nuestros corazones siempre se alineen al tuyo. Que quites de nosotros cualquier tipo de orgullo, cualquier cosa que no provenga de ti, Señor, y llénanos con tu espíritu. Y bendice a todos que nos escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles en otra edición de Estudiamos Juntos. Dios te bendiga.